Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Ramírez Pulido. Yo soy la coordinadora de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias y en nombre de esta les doy la más cordial bienvenida a este evento. Dentro de nuestro magno evento, la Semana por la Diversidad, el día de hoy continuamos con las actividades y tenemos una conferencia magistral que nos va a dar el psicólogo Arturo Pacheco Manzano, quien de verdad les garantizo será una gran experiencia esta que vamos a tener en esta hora con la ponencia Neuroequidad Divergente, una universidad más justa para todas las mentes. Y me voy a permitir leer un poco la semblanza de nuestro ponente el día de hoy. El licenciado Arturo Pacheco Manzano, psicólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana con medalla al mérito académico, posee una formación integral en psicología con enfoque construccionista social. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en paralelo en los ámbitos clínico, comunitario y universitario, con especial énfasis en la atención psicológica integral a adolescentes, jóvenes y adultos. Se ha desempeñado en instituciones de educación superior y en la actualidad labora en dos espacios artísticos: el Instituto de Capacitación Musical del SUTM y en la Facultad de Artes y Diseño, la FAD de la UNAM, donde ha desempeñado funciones como psicólogo asesor orientador dentro del Departamento de Asesoría Psicológica y precisamente en la FAD. Durante los últimos 3 años ha impulsado diversas propuestas para atender las necesidades de la comunidad universitaria en torno a las neurodivergencias, participando en cursos y talleres, impartiendo pláticas psicoeducativas y dinámicas de intervención grupal, así como en la evaluación e integración de perfiles psicológicos para su atención individual. Este, desa este desarrollo en el acompañamiento socioeducativo universitario lo posiciona como un agente activo en la construcción de espacios más neuroequitativos, perspectiva que constituye el eje central de su propuesta el día de hoy: neuroequidad divergente, una contribución práctica para construir una universidad más justa para todas las mentes. Muchas gracias, doctor Arturo Pacheco, por estar aquí con nosotros y los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias por esta bienvenida tan amable y será un placer compartir esta perspectiva con todos ustedes. Bien, ahora he comenzado a compartir estas imágenes, estas diapositivas para podernos guiar a lo largo de esta presentación. Neuroequidad divergente y por supuesto hay que señalar en primer lugar que desde esta Comisión de Equidad en la Facultad de Ciencias de la UNAM se plantea la visión de construir de una facultad de ciencias en particular y sobre todo una comunidad comprometida y activamente preocupada por eliminar toda forma de violencia y discriminación. De esta manera favorecer también la igualdad de oportunidades, la inclusión y el respeto a la dignidad personal. Uno de los objetivos que se señala en esta comisión también es eliminar toda forma de violencia entre los miembros de la comunidad. Y es precisamente de todo ello de lo que yo hoy también vengo a hablar con todas y todos ustedes. Iniciaremos esta reflexión con una frase clásica del pensador social Eric Hoffer. Él nos advierte con justa razón sobre el peligro de los saberes estáticos. Nos dice que acumular certezas del pasado nos deja indefensas ante las mutaciones del presente. Es una invitación a la flexibilidad. Sin embargo, desde la perspectiva de la justicia epistémica contemporánea, esta premisa se queda corta porque no basta con desear aprender si las reglas sobre lo que eso significa siguen perteneciendo a las mismas viejas estructuras. Por ello es importante comentar también a Chris Argyris,
un especialista que dedicó su carrera a comprender por qué las organizaciones, incluidas las universidades, aquí tenemos tanta dificultad para aprender de verdad, sí, para transformarse, para abandonar prácticas que aquí mismo se reconocen como disfuncionales y cuesta trabajo cambiarlas. Este especialista nos dice que el aprendizaje de un solo ciclo se enfoca en corregir errores sin cuestionar los supuestos de fondo. Y por otro lado nos dice que el aprendizaje de doble ciclo, en cambio, implica volver sobre los valores, sobre las políticas y los marcos que guían nuestras acciones. Es por ello válido preguntarnos, en este marco de pensamiento de doble ciclo, si estamos haciendo lo correcto, si son adecuados nuestros criterios pedagógicos, por ejemplo. Y bueno, este mismo autor nos advierte que la mayoría de las organizaciones y las universidades, no son la excepción, se especializan en el aprendizaje de un solo ciclo. Sí, mejoramos la eficiencia dentro del marco existente, trabajamos para ello, pero rara vez nos hemos aventurado a cuestionar el marco mismo. No basta con diagnosticar que nuestras universidades hacen aprendizaje de un solo ciclo. Sobre lo que significa aprender, sobre lo que consideramos un buen estudiante, un buen rendimiento, una forma de expresión legítima, un ritmo de trabajo aceptable. Si esto sigue siendo definido por las mismas estructuras de exclusión que fundaron la universidad tradicional. Por ello, tengo otra frase aquí, otro pensamiento de Lorde, quien introduce la pieza que le falta a este diagnóstico: el poder. Si trasladamos la advertencia de Lorde al ámbito de la educación superior, siempre con la precaución de no equiparar contextos históricos diferentes, podemos preguntarnos también si estamos utilizando las mismas rúbricas de exclusión, los mismos criterios homogéneos que fundaron la universidad tradicional, y con ello pretendemos construir una universidad inclusiva. Nos dice también Bourdieu que las instituciones educativas tienden a reproducir las estructuras de poder que dicen cuestionar, a menos que se sometan a una crítica epistemológica radical. El problema es que se pretenda construir equidad, inclusión, reconocimiento a las diversidades de todo tipo, utilizando exactamente las mismas herramientas homogéneas, normalizadoras. No podemos heredar un futuro diferente si seguimos utilizando los instrumentos pedagógicos del pasado. Y es aquí, en esta grieta entre estructuras rígidas y necesidades de cambio, que nos hablan fuerte, donde se sitúa nuestra labor psicopedagógica. Nos dijo Bachelard que el conocimiento avanza no a pesar de la duda, sino gracias a ella. Y frente al absurdo de un mundo universitario de paradojas y contrastes, donde la diversidad se aplaude en los discursos, pero aún se medicaliza o se penaliza dentro de nuestras aulas. Por ello nos toca abrazar la duda metodológica, ¿qué vamos a hacer? Y la suposición creadora, ¿qué respuestas vamos a imaginar o a idear para lograrlo? Nos toca habitar la incertidumbre como principio epistemológico para construir conocimiento. Nos toca aceptar que vivimos en la incertidumbre ya de un diseño institucional que está colisionando con las mentes del estudiantado universitario todos los días. ¿Qué hacemos ante este choque estructural? ¿Vamos a renunciar? ¿Nos vamos a rendir ante el escepticismo? No, de ninguna manera.
está visto que no tenemos intenciones de hacer eso. Pero para avanzar de la crítica a la propuesta es necesario examinar la evidencia empírica disponible el día de hoy sobre las brechas de desarrollo humano, y la situación actual exige que nos desprendamos de discursos autocomplacientes. Esta es la realidad. Miremosla de frente con estos indicadores globales. Entremos pues a comentar estos datos duros y la matemática generacional de ese futuro que estamos heredando. Veamos al centro de esta gráfica que se menciona la educación y se menciona el año 2126. Eso quiere decir que las estimaciones y las proyecciones mundiales de igualdad en la educación se alcanzarán dentro de 100 años. Nadie que esté aquí lo podrá presenciar. Tardará 4 generaciones. La igualdad de género está proyectada para 123 años. Año 2149, 5 generaciones. La igualdad de participación política, 170 años, 7 generaciones. Eliminar la pobreza extrema nos tomará 230 años a nivel global, 9 generaciones. Y la igualdad económica alcanzará un cuarto de milenio, 250 años. Y esto es importante porque en donde los esfuerzos se concentran es donde se obtienen resultados. Quiero que vean el extremo izquierdo de esta gráfica. Allí hay un número, 10 a la potencia 12. Ese número es 1 billón. ¿Y por qué está allí? Está simbólicamente allí porque en un lapso muy corto conoceremos al primer ser humano billonario de la historia. Sí, billonario. Muy pronto. Y será un hombre, además. Consideremos esto. Eso quiere decir que los esfuerzos están concentrados exactamente en este otro tipo de objetivos y logros, y no en los que vemos a la derecha. Así de desigual es la realidad que afrontamos. Dejemos atrás esa matemática de las brechas de género por un momento y entremos al núcleo de nuestra propuesta. Concentrémonos en la brecha educativa. Lo lograremos antes, no hay que desilusionarnos. Sin embargo, Eduardo Galeano nos proporciona exactamente pensamiento que nos motiva para ello, nos conmueve, nos invita a caminar. Pero en nuestro contexto la imaginación no es suficiente para transformar las estructuras que ya les mostré antes. La imaginación no es un lujo estético, es una condición de posibilidad para la transformación. La imaginación o ese anhelo de cambio debe complementarse con un método que nos permita traducir la utopía en acciones reales. Y nos recuerda el filósofo Castoriadis que la imaginación radical debe traducirse en instituciones concretas. De otra manera, no nos servirá de mucho. Y aquí se introduce la lucidez política de Ursula Le Guin, donde la imaginación se transforma en propuesta. ¿Qué podemos decir al respecto? Que el diseño tradicional de nuestras aulas universitarias exige un procesamiento cognitivo homogéneo, lineal, estandarizado, es lo tradicional. Y ante esto, Le Guin nos da la clave de la justicia epistémica. El diseño actual de nuestras aulas universitarias no es una ley de la naturaleza. No es permanente, no es universal y probablemente ya ni siquiera lo consideremos tan necesario. El diseño tradicional de nuestras aulas es simplemente una construcción institucional. Y si es una construcción humana, puede ser desmantelada y rediseñada a través, efectivamente, de la imaginación pedagógica.
y atrevernos a ejercer este ejercicio de imaginación, de ponernos a pensar en nuestra universidad, es lo que nos permite cruzar la frontera hacia los conceptos. Y el día de hoy yo les propongo un concepto, se los traigo a la mesa. Es un concepto inusual, pero que no debe parecernos extraño al intentar unir la deconstrucción política con la realidad neurobiológica humana, unir lo social con lo biológico. Nada de eso es extraño al ser humano. De aquí emergen las preguntas que nos guiarán en adelante con este concepto. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de neuroequidad? ¿Y qué coordenadas éticas se activan cuando decidimos habitarlo desde lo neurodivergente? Ahí están estos dos mundos humanos. Y esto no es un simple adorno conceptual. Esto pretendo que se convierta en un mapa práctico para transformación institucional. Y vamos a desglosar las ideas que lo componen. Neurodiversidad, como se plantea aquí, desde sus orígenes, a finales de los años 90. Neurodivergencia, ¿sí? Que son conceptos, términos distintos con los que cada vez nos necesitamos familiarizar un poco más. Tomen nota de ello y avancemos para entender esta combinación. Por otro lado, retomemos el concepto de igualdad educativa, esta garantía de acceso a las oportunidades a diferencia de la equidad, que no se contraponen, sino que se complementan. La equidad educativa que no solo implica la igualdad de acceso, sino que las condiciones sean adecuadas para participar y desarrollarnos plenamente. ¿Qué propone este concepto en el fondo? Reestructurar sistemas que históricamente fueron construidos solo para mentes neurotípicas. ¿A qué sistemas nos referimos? A sistemas en todo ámbito de la vida humana. Por un lado, el tema que nos compete directamente, la educación, mediante métodos de evaluación flexibles, entornos adaptados, pero ahí hay otros ejemplos. La cultura, la salud y el trabajo también pueden ser beneficiados al adoptar este enfoque de neuroequidad divergente. Y esto es lo que implica para distintos aspectos de la vida humana. Vamos un poco más adelante, vamos un poco más adentro, vamos a entrar a un territorio más áspero, más delicado, pero que es necesario mencionar y diagnosticar, el de las violencias invisibles que configuran nuestra vida académica. Y aquí, este sociólogo brasileño acuñó el concepto de epistemicidio. Y con este concepto él denuncia la destrucción sistemática de saberes, particularmente saberes indígenas y saberes no occidentales por el colonialismo. No pretendo que equiparemos estos contextos con la universidad, pero podemos tomar su análisis y rescatar la noción de que las instituciones modernas, como lo es también la universidad, operan barreras epistémicas, mediante las cuales se suprime, se ignora o se sanciona formas de conocer y procesar la realidad que no se alinean con un canon eurocéntrico y androcéntrico dominante. Incluimos en todo esto a las neurodivergencias. En la universidad, este filtro epistémico actúa expulsando silenciosamente a quienes piensan, escriben o estructuran su mente fuera de estos márgenes usuales, tradicionales o normativos, sencillamente. Y vemos que además, más abajo, tenemos otra aportación que nos ayuda a consolidar estas ideas. Miranda Fricker nos
nos ofrece una respuesta para entender cómo se encarna el epistemicidio, ¿sí?, dentro de nuestras aulas, y le da nombre y precisión a este fenómeno. Porque esto de lo que habla ella es exactamente lo que experimenta el estudiantado neurodivergente. Por ejemplo, cuando una rúbrica penaliza un trabajo, un examen, cuando las rúbricas penalizan las dudas, ¿sí?, o la forma de procesamiento de la información, de aprender de cada quien. Cuando un docente interpreta el TDAH como pereza superficialmente, o el autismo como desorganización simple, cuando el sistema cataloga el desempeño neurodivergente como déficit sin proporcionar alternativas para validar su experiencia o su conocimiento, estamos cometiendo una injusticia epistémica, estamos despojando, como dice Miranda Fricker, a esa mente de su dignidad como sujeto de conocimiento. Esto es el epistemicidio. ¿Qué otras cosas podemos agregar? Que aquí hay un juego de violencias, violencia cognitiva, violencia epistémica, y el resultado de esto es el trauma institucional. Es la fatiga extrema, el enmascaramiento, ¿sí?, que significa el enmascaramiento neurodivergente, la necesidad de negarse a sí mismo, de ocultar la forma de procesar el mundo, de traducir constantemente, de manera obligada, su propia experiencia a un lenguaje que no fue hecho para ella, para esta persona neurodivergente. Esa traducción forzada produce fatiga extrema, agotamiento e incluso la sensación de no pertenecer, de no encajar en el mundo con el resto. Y llegados a este punto, la pregunta ya no solo es conceptual, sino ética, además de metodológica. ¿Cómo vamos a hacer para detener este epistemicidio en nuestras propias asignaturas? ¿Con qué herramientas vamos a trabajar para desmontar estas violencias? Es importante considerar el pensamiento divergente, porque choca de frente con estas barreras epistémicas. Identifiquemos el pensamiento divergente en el alumnado, en todas las personas, y demos oportunidad a que se manifieste. Ayudemos, contribuyamos a que obtenga validez. Continuaré con algunas otras ideas obtenidas de fragmentos del pensamiento de diversos autores y autoras. Entramos de lleno aquí a la deconstrucción de las metodologías de enseñanza. Este ya es el campo pedagógico, y el psicólogo cognitivo Howard Gardner identificó un sesgo fundacional en la escuela moderna en general. Él nos ha indicado que en la educación superior este error se ha refinado. Este error del que habla él en esta frase se ha refinado en la universidad. Aquí asumimos que un estudiante universitario competente debe poseer exactamente el mismo estilo de atención, la misma velocidad de procesamiento, la misma tolerancia a la sobrecarga sensorial o la sobrecarga emocional también. Diseñamos la pedagogía para un fantasma, para un promedio abstracto que no habita en nuestras aulas, no está allí. Diseñamos la pedagogía para un dato despojado de humanidad. Este es el error refinado que cometemos. La neuroequidad no consiste en etiquetar tampoco a cada estudiante con un estilo de aprendizaje u otras etiquetas por el estilo. La neuroequidad consiste en pluralizar nuestras formas de enseñar y evaluar, no preocuparnos por diagnosticar.
reconociendo que todas las mentes, en primer lugar, son únicas, introduciendo el concepto de neurodiversidad, y que todas se benefician de múltiples modos de acceso al conocimiento. Todo esto con datos empíricos y comprobables sobre la educación. Y bueno, para continuar, en este sentido, nos encontramos efectivamente ante una ceguera pedagógica y es indispensable introducir, como ya les dije, el concepto de neurodiversidad, un giro analítico que nos ha proporcionado la socióloga Judy Singer. Y si combinamos ambas perspectivas, el panorama cambia por completo. Entonces podemos entender que la dislexia, el TDAH y el autismo, por ejemplo, dejan de ser leídos como trastornos. Ya no es necesario. Eso es limitante. Ya dejan de ser leídos como deficiencias individuales que la psicología o la psiquiatría deben corregir para alinearlos al promedio. Las neurodivergencias se revelan como variaciones naturales de la especie humana. No son errores de diseño. Las neurodivergencias no son fallas. Son parte de la diversidad biológica y también cultural de nuestra humanidad. No hay que negar que las neurodivergencias también manifiestan malestar clínico real en algunas de sus variaciones, especialmente en sus expresiones más severas. Sí, es verdad, pero la neuroequidad no consiste en idealizar la diferencia y tampoco en patologizarla. Consiste en reconocer que existen realidades complejas de la experiencia humana, en primer lugar, y que no las hemos considerado lo suficiente, o cuando menos lo necesario. Entonces, si aceptamos que la mente estándar es una ilusión, como les dije, un ente abstracto, un fantasma, un dato, y que la variabilidad es una verdad biológica innegable, mantener una forma única de enseñar y una sola vía de evaluar, ¿sí?, se vuelve metodológicamente insostenible. No se puede justificar y además éticamente no se puede defender. La neuroequidad divergente nos exige transformar la estructura misma de la práctica docente, como ya se los indiqué en 2 momentos anteriores. Veamos en pantalla, demos un vistazo exactamente a esta caja de herramientas que ha sido estudiada, probada, de la cual se poseen datos y estudios, ¿sí?, que nos confirman su efectividad. Así es de que les invito a tomar nota de ello para aplicarlo, a considerar si ustedes ya lo hacen. Entonces se darán cuenta que van exactamente en la dirección que se propone. Y así, con estos métodos, con estas estrategias, se puede construir verdaderamente un aula distinta que reciba con dignidad la particularidad cognitiva de cada estudiante, no únicamente del estudiantado neurodivergente, sino de cualquier estudiante. Pasemos ahora a otra parte, también a otra parte del terreno áspero, porque existe también una dimensión jurídica, intervienen los derechos, como también ya lo he hecho notar en los minutos anteriores. Hay una dimensión jurídica. Cuando la facultad, la universidad, la escuela le niega a un estudiante con procesamiento disidente la flexibilidad en sus entregas, o cuando el entorno arquitectónico y sensorial lo expulsa, ¿sí?, es insoportable, insostenible para que él se desarrolle, la institución no está cometiendo necesariamente una ilegalidad en sentido penal,
pero sí está incumpliendo obligaciones en materia de derechos humanos y ajustes razonables. Y todo ello firmado y ratificado en el ámbito internacional. Los ajustes razonables de los que se habla mucho en este ámbito, muchísimo, no son concesiones humanitarias, no son favores, ¿sí?, que el docente otorga desde su libre cátedra por gusto o por gusto. Son obligaciones jurídicas del Estado y de las instituciones educativas para que el derecho a la educación pública no se convierta en un privilegio neurotípico. Sí, esto ya está contemplado legalmente. Y para que la neuroequidad deje de ser una declaración de buenas intenciones y se convierta en una política universitaria transversal, debemos fundamentarla no solo en argumentos éticos, como lo estamos comentando, o pedagógicos, como los que estamos también compartiendo, sino que se necesitan instrumentos jurídicos vinculantes y ya existen. Existe la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su artículo 24, ratificado por la mayoría de países latinoamericanos, establece que los estados garantizarán un sistema educativo inclusivo en todos los niveles y realizarán ajustes razonables en función de las necesidades individuales. Así es de que esta no es una propuesta novedosa, esto ya existe desde el 2006. Y bueno, este andamiaje jurídico requiere además de una metodología que lo traduzca en hechos. Y Sandra Harding lo traduce o nos ayuda a entenderlo, a definirlo también desde el punto de vista feminista. Y puede ser muy útil para nuestra gestión pedagógica. Las políticas de inclusión universitaria no pueden diseñarse únicamente desde el escritorio institucional, desde la oficina, y por comités exclusivamente neurotípicos. Si queremos protocolos efectivos contra este colapso cognitivo, contra este epistemicidio, debemos codiseñarlos desde la experiencia del estudiante divergente, del estudiante neurodivergente, no porque esa experiencia sea infalible, sino porque ello añade una capa de reflexividad crítica indispensable para que el diseño desde el centro llegue a ese objetivo. El diseño únicamente desde el centro no lo puede alcanzar por sí solo. Requiere codiseño y participación también de las personas con experiencia neurodivergente. Así es de que si podemos otorgar o validar la legitimidad de la universidad por su capacidad de convertir la diferencia neurobiológica en derecho, y si el único camino para lograrlo es escuchar a quienes habitan la divergencia, es momento de desapegarnos un poco de los diagnósticos y pasar a la acción legislativa y también técnica desde adentro. Estamos ya llegando a la parte final de esta exposición de ideas y muy relacionado con la semana por la diversidad están los autores siguientes, autores y autoras siguientes. En esta semana por la diversidad debemos dar un paso más profundo. Debemos visibilizar que la violencia clasificatoria de la academia no opera en compartimientos aislados. Y para ello, Paul Preciado nos proporciona esa lucidez biopolítica contundente. Es una frase y una idea que hay que examinar con detalle, pero podemos
podemos incluso comprobar lo que dice. ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Qué dice la evidencia empírica sobre esta intersección entre lo cognitivo y lo biológico? Un estudio publicado con más de 640,000 participantes, un estudio desarrollado por Warrior en 2020, encontró que las personas transgénero y con diversidad de género tienen tasas más altas de diagnóstico de autismo en comparación con la población cisgénero. Dato muy importante y llamativo. Y posteriormente, en el año 2022, bastante reciente, un metaanálisis estimó que aproximadamente el 11% de las personas trans y con diversidad de género son autistas. Es importante no exagerar estos hallazgos. La evidencia muestra una correlación, no una causalidad. Esto todas y todos ustedes lo comprenden perfectamente. Y las magnitudes no justifican hablar de una enorme frecuencia como si fuera una regla universal. No, no lo es. No es una regla universal. Pero sí nos permite afirmar algo, que existe una intersección relevante. Las personas que desafían los binarismos de género tienen una probabilidad estadísticamente mayor de ser neurodivergentes y viceversa. Esto no es casual. Volvamos a ver lo que nos dice Preciado en esa frase, porque como nos sugiere, esto responde a la lógica de un mismo dispositivo normalizador que castiga tanto la desviación de la norma de género, lo ha hecho por generaciones, como la desviación de la norma cognitiva, que también lo ha hecho por generaciones. Las y los estudiantes que desafían los binarismos de género suelen ser con frecuencia estadísticamente significativa también aquellos cuyos ritmos de aprendizaje o perfiles sensoriales y formas de comunicación son catalogados como disruptivos o disfuncionales para la escuela. En nuestras facultades, la exigencia de una mente dócil, lineal y predecible en el taller, en el aula, en el laboratorio, es la prima hermana de la exigencia, la misma exigencia de una identidad corporal y afectiva normalizada. Van de la mano. El aparato que etiqueta la neurodivergencia como déficit comparte la misma genealogía normalizadora que aquel que históricamente ha patologizado la diversidad sexual. Avancemos entonces. La filósofa Martha Nussbaum nos ofrece herramientas para repensar qué significa que una institución educativa sea verdaderamente inclusiva. Hay que preguntarnos entonces cuál es la capacidad real de cada persona para funcionar en cada una de estas áreas. Martha Nussbaum nos sugiere no preguntar únicamente por los recursos disponibles, sino por el modo en que los recursos se traducen en capacidades para actuar y capacidades también para ser personas. La pregunta fundamental es esa: no solo qué recursos tiene una persona, sino qué puede realmente hacer con ellos. Para la neuroequidad que les propongo, esto significa preguntarnos si los estudiantes neurodivergentes pueden efectivamente desarrollar sus capacidades cognitivas en nuestros entornos educativos. Y traduciendo esto mismo al ambiente educativo, podemos afirmar que este espacio educativo se vuelve habitable cuando las capacidades cognitivas de cada estudiante son reconocidas y pueden desplegarse. Esa es la única manera en la que podemos asegurarnos que efectivamente la universidad está siendo inclusiva. Ahora bien, ya tenemos dos elementos clave.
existe un mismo dispositivo normalizador que opera sobre el género y la cognición. Y por otro lado, la dignidad humana exige que las capacidades de cada persona puedan desarrollarse y las instituciones deben crear las condiciones para ello. Este es un enfoque que ayuda exactamente a dar respuesta a estas inquietudes. Es la herramienta concreta con la que podemos traducir este diagnóstico en una realidad. La propuesta del aula neurodiversa de Thomas Armstrong, un educador, ¿sí?, que ha escrito mucho acerca de este tema. Y en los puntos 1 y 4, como lo he resaltado aquí, este autor nos convoca a comprender el aula no como un laboratorio de estandarización, sino como un nicho ecológico vivo caracterizado por un alumnado profundamente diverso, donde se reconoce, valora y celebra la diversidad de todo tipo, cognitiva, de género, sexual y cultural, sin imposiciones homogéneas y con diseños pedagógicos flexibles. Veamos esos 8 puntos y pensemos si nuestras aulas, nuestros espacios educativos cumplen con ellos, los contienen, se manifiestan allí. Así es de que la propuesta de neuroequidad divergente se nutre de esta ecología, pero añade su propia potencia, la comprensión de que el aula neurodiversa, para ser verdaderamente habitable, también tiene que ser un espacio de disidencia de género, tiene que ser un espacio para y por la diversidad en general. Es un lugar donde deben caber las mentes autistas y las identidades binarias, los ritmos del TDAH y las expresiones de género diversas. Se trata de comprender que la lucha por la neurodiversidad es inseparable de la lucha contra todas las formas de normalización. Y con esto quiero cerrar esta participación. Aquí hay una invitación. La propuesta de neuroequidad divergente que les he presentado se acopla con la visión de compromiso por eliminar toda forma de violencia o discriminación y para favorecer la igualdad, la inclusión y la dignidad personal en la institución universitaria. Si eres docente, revisa un solo instrumento pedagógico o el próximo semestre, solo uno, y modifícalo desde el enfoque de neuroequidad. Si eres responsable de tomar decisiones, antes de crear otro programa de atención a la diversidad, pregunta a los estudiantes neurodivergentes qué necesitan, que codiseñen contigo y escucha. Si eres persona investigadora, incorpora la neuroequidad en el diseño de tus investigaciones, no solo como objeto de estudio probablemente, sino como perspectiva desde la que se hace investigación. Si eres neurodivergente, tu experiencia no es un déficit a compensar, es la evidencia de que el sistema necesita cambiar. No tienes la obligación de educarnos, pero si decides hacerlo, que sea desde la dignidad y no desde la disculpa incómoda. Y si hoy no sabes si eres neurodivergente, eso también es válido, porque la neuroequidad no exige un diagnóstico clínico, no depende de ello para merecer condiciones justas para tu desarrollo. Ese es el proyecto de neuroequidad divergente. Es largo, es incómodo, es necesario, porque la neuroequidad divergente no la generarán solo los discursos como sino las decisiones cotidianas. Y empieza como casi todo lo que importa en la vida,
con una acción concreta tomada por alguien que decidió que ya era suficiente hacer las cosas como siempre se han hecho. Le cedo la palabra. Gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor Arturo Pacheco, por esta ponencia que nos acaba de compartir. Y pues ya tenemos algunas preguntas y se las voy a ir pasando. Usted me dice si es de una en una o todas juntas. ¿Qué cambios, pequeños o grandes, podrían hacer las escuelas para que las personas neurodivergentes se sientan más incluidas? Pregunta Saide. Sí, efectivamente, cambios. Efectivamente, es lo que se concentra en ese concepto de las ajustes razonables. ¿Cuáles corresponderían? A la institución hay de diversos tipos, dependiendo del espacio. ¿Sí? Hay ajustes que se pueden hacer pedagógicamente, hay ajustes que se pueden hacer en el ambiente, en la arquitectura, en el entorno, para personas neurodivergentes, en aspectos de enseñanza, ¿sí? Capacitarnos en técnicas, métodos psicopedagógicos, neuroeducativos. Ese es uno de los cambios que se puede hacer, la capacitación del personal docente y la sensibilización de toda la comunidad. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Adaptación de espacios. Encontrar espacios que sean espacios seguros para personas neurodivergentes cuando necesitan hacer esa descarga de saturación sensorial o emocional que tienen. También a nivel institucional, tener servicios de apoyo, ¿sí? Que efectivamente puedan responder desde sus respectivos enfoques o perspectivas a las necesidades neurodivergentes, que no solo son educativas. Los programas de tutoría son fundamentales en este proceso, lo mismo que los de atención psicológica, pero con enfoque neurodivergente y respondiendo a las necesidades del entorno educativo, más que del entorno clínico, ¿sí? Eso serían algunos cambios pequeños y algunos cambios también grandes que se pueden contemplar, y podemos pensar en muchos más allá de ellos. Muchas gracias, doctor. Y siguiendo este orden de ideas, también le está preguntando Ana Karen, considerando que la universidad prepara a las personas para el mundo profesional, ¿cómo podemos defender la neuroequidad dentro de la academia cuando los entornos laborales externos suelen seguir siendo profundamente neuronormativos y hostiles? Así es, esas son las paradojas, ¿sí? Las inequidades, las desigualdades. Efectivamente, el enfoque neurodivergente, la conciencia y sensibilización neurodivergente no se ha extendido totalmente. El día de hoy no sabemos cuánto tarde, pero sí costará mucho esfuerzo. No hay que desilusionarnos o desmotivarnos al respecto, porque ya existen organizaciones y se puede también contar con la organización colectiva ciudadana para impulsar estos cambios a nivel también laboral. Ya existen iniciativas privadas, pequeñas, emprendedores que tienen enfoque en la neurodivergencia, y también hay grandes empresas que empiezan a incluir poco a poco, paso a paso, en el entorno laboral estos temas. Hay países que están más adelantados que el nuestro al respecto, y en algunos otros ya existe la legislación al respecto. Esos son aspectos que yo también les he comentado aquí: lo legislativo, lo jurídico, lo ético. Hay que pensar en cómo articularlo para que funcione, cómo defendernos desde la universidad con la divulgación, con la incorporación de este tema en nuestros proyectos, no solo como tema de estudio o de investigación, sino también como propuestas para desarrollar iniciativas
y la sensibilización y la capacitación, mientras más se extiendan, se hagan llegar a más personas, mayor probabilidad habrá de que flexibilicemos otros espacios para lograr la neuroequidad. Sí, sí, muchas gracias, doctor. Totalmente de acuerdo. Nancy Elena del Valle le pregunta, ¿qué estrategias educativas pueden empezar a incluir los profesores para adecuar sus cursos a toda la diversidad de aprendizaje del alumnado? Y en ese mismo orden de ideas, Aide pregunta, ¿cómo pueden las y los estudiantes apoyar a sus compañeros neurodivergentes dentro de las aulas? O sea, de las dos vías, ¿no? Tanto los profesores que pueden hacer como los mismos estudiantes. Sí, efectivamente, hay muchas cosas que se pueden hacer y desde la función y el desempeño pedagógico se está en boga y hay respaldo empírico para ello también, el diseño universal del aprendizaje, ¿sí? Que me parece que por ahí la universidad también ha proporcionado algunos cursos, algunas pláticas o conferencias para irnos introduciendo más en ello y es muy recomendado, muy recomendado, diseño universal para el aprendizaje. Y a la par de ello, sí, no confiar solo en un modelo o en una modalidad pedagógica, hay que combinarlas. Y, y paralelo a ello, pensemos en las metodologías activas, como la gamificación, el aula invertida, muy efectivas. Y sobre todo pensemos en la evaluación alternativa, porque ese es un tema también muy descuidado, muy abandonado, y hay que reforzarlo. Les invito a todas, a todos a adentrarse en este tema de la evaluación alternativa. Yo he visto estas implementaciones, he visto sus resultados. Hay muchos estudios, no solo me baso en mi experiencia, en testimonios para justificarlo. Hay muchos estudios al respecto a lo largo incluso ya de décadas y podemos confiar en ello. A nivel universitario, a nivel de educación superior, se han implementado estos cambios en México, en otros países y hay resultados muy alentadores. Hay que además hacernos valer del apoyo de las tutorías, de las diferentes modalidades en las que las tutorías cómo ayudar, pues siendo efectivamente tutoras, para tutorías contempla esta figura, es muy efectiva la yo lo he visto aquí en la Facultad de Artes y Diseño en ocasiones que ha sido requerido, ha ayudado. ¿Qué más puede hacer por sus pares neurodivergentes? Informarse, conocer, sensibilizar al resto y dentro del aula fomentar exactamente que las adecuaciones razonables también contemplan pausas activas, también contemplan pausas de regulación y si observamos que alguien necesita exactamente estas pausas, pues hay que defender tanto su necesidad como su derecho a tenerlas, ¿sí? Informémonos, conozcamos para que podamos aproximar estos recursos y facilitárselo a nuestras compañeras y compañeros neurodivergentes en el aula como estudiantes y bueno, habría muchas otras cosas que agregar, pero ya nos requeriría entrar en muchos mayores detalles que espero que más adelante podamos tener oportunidad de profundizarlos. Claro, muchas gracias. Nancy también me pregunta si se realizan cambios en el sistema educativo para apoyar la neuroequidad, ¿existe la posibilidad que estos cambios provoquen modificaciones en cómo se llevan los entornos laborales? Sí, puede influir porque también las escuelas son entornos laborales, ¿sí? En las escuelas también hay docentes neurodivergentes, también hay administrativos neurodivergentes y también ellas y ellos expresan dificultades
expresan necesidades en términos laborales. Entonces, si desde la universidad, comprendida como un complejo más amplio, sí, no solo educativo, sino también laboral, relacional, porque es un espacio socioeducativo, desde aquí también pueden despegar propuestas, pueden despegar eh, respuestas a estas necesidades y propuestas de cambio. Los mismos especialistas dentro de la universidad pueden llevar estas propuestas afuera de la universidad, en los ámbitos de sus especialidades, jurídicas, por ejemplo, educativas también, de salud, cualquiera de ellas la podemos llevar a la sociedad. Sí, desde la universidad se puede influir. Es un trabajo enorme, pero como lo dije al final, los cambios empiezan por estas pequeñas decisiones, por estas pequeñas acciones de alguien que toma la decisión de ya no hacer las cosas de la misma manera. Y por supuesto desde las áreas de la ciencia, cada especialidad con imaginación puede hacer sus propuestas. Muchas gracias, doctor. Y por último, nos pregunta Ana Karen, o le pregunta, dado que las necesidades de un estudiante neurodivergente pueden chocar con las de otro, ¿qué criterios institucionales y pedagógicos deben definir el límite para que la inclusión de unos no perjudique a los demás? Cierto, hay que considerar la horizontalidad de estos derechos en principio y las necesidades hay que identificar su particularidad. En realidad, las necesidades pueden chocar y chocan, de hecho, cuando los recursos para responder a ellas no están presentes. Dentro de un aula, cuando chocan esas necesidades de aprendizaje, esas necesidades pedagógicas, es porque el método es inadecuado, no solo para la persona neurodivergente, sino para todas y todos en el aula, para el grupo en su conjunto. Y lo que se sabe es que al hacer estas adecuaciones razonables, estas adecuaciones, ajustes pedagógicos, el resto del alumnado no se perjudica. Todas estas adecuaciones pedagógicas benefician prácticamente a cualquier estudiante, pero en particular a los y las neurodivergentes. Así es de que ese alcance al que se refiere esa interacción o esa posible afectación está por verse, está por verse. La afectación y el problema se está manifestando dentro de un marco tradicional. Hay que cambiarlo y entonces veremos que ese choque desaparece, ¿sí? Y no habrá ninguna infracción a los derechos de ningún estudiante. Al contrario, de todos estos métodos que les he comentado, todos ellos benefician enormemente cualquier otra necesidad de aprendizaje de otra persona. Muchas gracias, doctor. Muy importante todo lo que nos menciona, porque pues nuestras aulas ya están, siempre han estado, pero ahorita está identificado como tal el espectro neurodivergente y que debemos de tener pues al menos la identificación, los puntos clave para poder ayudar o coadyuvar en la adquisición de conocimientos de los alumnos que pudieran tener una condición neurodivergente, valga la redundancia. Y también como estudiantes, pues saber a dónde canalizar o qué hacer, ¿no? En caso de que tengamos algunos amigos o compañeros que presenten una situación como esta. Creo que todo va pues en favor de tener más espacios igualitarios, ¿no? En el sentido de pues que todos debemos de aprovechar estas oportunidades de educación y que salga mejor pues para todos, ¿no? Este proceso de aprendizaje, sobre todo pues a nivel superior en este caso, que nos dio esta magnífica ponencia para la Facultad de Ciencias. No me queda más que pues agradecerle el compartirnos esta ponencia, sus saberes, su experiencia, y a nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias, agradecerle a usted y a la audiencia por estar con nosotros.
El día de mañana, debido al comunicado que tuvimos esta semana por parte de nuestra rectoría y de la Facultad de Ciencias, les comunicamos que vamos a reagendar las ponencias del día de mañana, 11 de junio. La primera, que estaba programada para mañana a las 11 del día, va a pasar a las 12, el 12 de junio, o sea, el viernes, a las 10 de la mañana. Y la ponencia que teníamos agendada mañana, 11 de junio, a las 16 horas, pasará al 16 de junio a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, estos son unos avisos que queríamos darle a la comunidad para que siga con nosotros en esta semana por la diversidad. Muchas gracias de nuevo y nos vemos el viernes entonces. Gracias, doctor.